En el otoño de 1895, el viudo Javier Julián volvió a encontrarse con Ana María bajo las circunstancias más inesperadas, en la hacienda cafetalera que los vio crecer, en las montañas de Colombia. Un lugar que alguna vez vibró con la promesa de un futuro juntos, ahora era solo el eco de un pasado roto. Durante 20 largos años, el abismo entre ellos se había llenado de luto, de silencios y de las duras reglas del campo, donde las promesas olvidadas pesan más que la tierra misma. Él, un capataz endurecido por la soledad y la lealtad a una memoria. Ella, la heredera que regresaba con el corazón y los bolsillos vacíos. El destino los había reunido no como amantes, sino como patrón y empleada, en la misma tierra que fue testigo de su amor juvenil. Todo parecía sentenciado por el orgullo y el tiempo, hasta que una verdad enterrada en el pasado amenazó con cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que la única oportunidad de sanar un corazón roto haya permanecido oculta por tanto tiempo, bajo el mismo techo que compartían, esperando el momento justo para salir a la luz? Antes de contarte cómo una simple conversación junto al viejo trapiche reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil reencuentro, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desencadenó, porque en el campo las deudas del corazón siempre se cobran de una forma u otra. La llegada de Ana María no fue un regreso triunfal, sino una retirada forzada por la vida. El carruaje que la trajo levantó una nube de polvo rojizo que pareció cubrir de inmediato sus ropas de luto, marcándola como una extraña en su propia tierra. Javier Julián la esperaba en la entrada de la casona, con el sombrero en la mano y una expresión indescifrable. No hubo un abrazo, ni siquiera una mirada que delatara los 20 años de ausencia. Solo un formal, «Bienvenida, señora», que resonó en el patio con la frialdad de una sentencia. Para él, ella ya no era la joven de trenzas largas que le prometió esperarlo junto al arroyo, sino la viuda del hombre rico por el que lo había abandonado. La herida, aunque antigua, sangraba como si fuera reciente, y el orgullo de hombre de campo le impedía mostrar cualquier otra cosa que no fuera una obediencia respetuosa. Para Ana María, cada rincón de la hacienda El Recuerdo era un fantasma. Las paredes desconchadas de la casona, el olor a humedad y a café viejo, los retratos de sus antepasados mirándola con ojos acusadores desde los muros, todo le recordaba la vida que le fue arrebatada. Regresaba no como la dueña y señora, sino como una náufraga buscando un puerto seguro en medio de la ruina. Su esposo le había dejado más deudas que fortuna, y esta tierra abandonada y en decadencia era su único legado. Ver a Javier tan cambiado, tan adusto, fue el golpe más duro. El joven de ojos soñadores se había convertido en un hombre cuya piel estaba curtida por el sol y la amargura. En su mirada, ella no vio el amor del pasado, sino el resentimiento de un hombre que se sintió traicionado y que, a su manera, había seguido adelante. Los primeros días fueron un tormento silencioso. Ana María intentaba familiarizarse con las cuentas, con los libros de registro que su padre había dejado, pero todo era un caos. La hacienda apenas producía lo suficiente para mantenerse a flote, y los pocos peones que quedaban miraban a la señorita de la ciudad con una mezcla de lástima y desconfianza. Su lealtad pertenecía a Javier Julián, el hombre que había permanecido allí, luchando contra la maleza y el olvido, mientras ella vivía una vida de lujos en la capital. Cada orden que ella intentaba dar, era recibida con un silencio que la hacía sentir aún más inútil y fuera de lugar. La soledad en la inmensa casona era asfixiante, un recordatorio constante de que estaba completamente sola, rodeada de los fantasmas de lo que pudo haber sido. Javier, por su parte, se sumergía en el trabajo desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer. Era su forma de escapar, su manera de no pensar. Cuidar de esa tierra era lo único que le quedaba, un juramento silencioso que le hizo a los antiguos patrones y a la memoria de su propia esposa, fallecida una década atrás. La presencia de Ana María en la casa era una tortura constante. La oía caminar por los pasillos de madera, la veía sentada en la galería, con la mirada perdida en las montañas, y cada vez que sus ojos se cruzaban, el aire se volvía denso, cargado de preguntas no formuladas y reproches mudos.
Se había convencido a sí mismo de que la había olvidado, de que el amor era un capítulo cerrado, pero su regreso había reabierto una herida que él creía cicatrizada. El conflicto principal no era la ruina económica de la hacienda, sino el abismo emocional que los separaba. 20 años atrás, el padre de Ana María, un hombre autoritario y clasista, se había opuesto rotundamente a su relación con un simple trabajador. La comprometió con un comerciante adinerado de Bogotá, y a Javier Julián le dejó claro que cualquier intento de oponerse tendría consecuencias nefastas. Javier, sintiéndose impotente, y sin nada que ofrecerle más que un amor que no podía darle un futuro, guardó un silencio que Ana María interpretó como cobardía. Ella partió con el corazón roto, creyendo que él no había luchado, mientras él se quedó con la culpa de no haber podido salvarla, una culpa que lo persiguió durante años, y que lo llevó a casarse con otra mujer en un intento desesperado por olvidar. Elena, la anciana ama de llaves que los había visto crecer, era la única que conocía fragmentos de la verdad. Observaba la dinámica entre ellos con una tristeza infinita. Veía a dos almas tercas, heridas por el orgullo y la falta de comunicación, orbitando una alrededor de la otra como dos estrellas condenadas a no tocarse. Intentaba, con gestos sutiles, crear puentes entre ellos. Le servía a Ana María el café como a ella le gustaba de niña, o le contaba a Javier, como quien no quiere la cosa, lo mucho que la señorita extrañaba el aroma de los cafetales en flor. Pero sus esfuerzos chocaban contra un muro de silencio. Ambos habían construido fortalezas alrededor de sus corazones, y ninguno parecía dispuesto a bajar la guardia primero. La tensión se hizo palpable una tarde, mientras revisaban los límites de la propiedad. Caminaban a varios metros de distancia, él adelante abriendo paso con un machete, ella detrás, tratando de mantener el ritmo. Fue entonces cuando llegaron al viejo ceibo junto al río, el lugar donde se habían jurado amor eterno. Por un instante, ambos se detuvieron. Ninguno dijo nada, pero el recuerdo flotaba en el aire, tan real como el zumbido de los insectos. Fue Ana María quien rompió el silencio, pero no para hablar del pasado. Esta parte de la tierra parece la más descuidada, señor Julián, dijo con una voz que intentaba sonar firme. Javier solo asintió, apretando la mandíbula. La falta de manos y de recursos no perdona, señora, respondió. Y el formalismo de sus palabras fue como una bofetada para ambos. Esa noche, Ana María no pudo dormir. Subió al desván, un lugar lleno de polvo y de objetos olvidados, buscando algo, cualquier cosa que la conectara con un tiempo más feliz. En el fondo de un viejo baúl de su madre, encontró sus diarios de adolescencia. Las páginas amarillentas estaban llenas de poemas de amor dedicados a Javier, de sueños de una vida juntos en esa misma hacienda. Leer esas palabras escritas por una versión de sí misma tan llena de esperanza, fue devastador. La joven que escribió esas líneas había muerto el día que subió al carruaje para irse a la capital. Lloró en silencio, abrazada a ese diario, lloró por la chica que fue, por el amor que perdió y por la mujer solitaria en la que se había convertido. El luto por su esposo se mezclaba ahora, con un duelo mucho más antiguo y profundo. Al día siguiente, el eco de su propio llanto todavía resonaba en los oídos de Ana María, pero fue el silencio de Javier lo que más le dolió. Desde el pasillo oscuro, él la había escuchado sollozar en el desván, un sonido que removió algo profundo y olvidado en su interior. Sin embargo, no se movió. El instinto de consolarla luchó contra 20 años de orgullo herido, y la lealtad a la memoria de su propia esposa, Marta, cuyo retrato colgaba en la sala principal, como un guardián silencioso. Acercarse a Ana María se sentía como una traición a la mujer que lo había acompañado en su soledad, la que había aceptado un corazón que nunca fue completamente suyo. Para Javier, el luto no era solo un sentimiento, era una armadura que lo protegía de sentir de nuevo, y no estaba dispuesto a quitársela, ni siquiera por la mujer, cuyo nombre había susurrado en sueños durante años. El cuarto de Marta permanecía intacto, un santuario congelado en el tiempo. Cada mañana, Elena entraba a ventilarlo y quitar el polvo, pero nada se movía de su lugar. Su cepillo de plata seguía sobre el tocador, junto a un frasco de perfume de lavanda casi vacío.
Su ropa aún colgaba en el armario, ordenada y esperando un regreso que nunca ocurriría. Javier rara vez entraba allí. Ese cuarto era la manifestación física de su decisión de cerrar una puerta a la vida. Era un recordatorio diario de que ya había amado, ya había perdido y que no había espacio para más. La presencia de Ana María, tan viva, tan llena de un dolor que él reconocía como propio, amenazaba con derrumbar los muros de ese mausoleo que había construido dentro de la casona y dentro de su propio pecho. Era un peligro que sentía en cada fibra de su ser. El aislamiento de Ana María no era solo emocional, era social y palpable. En el pequeño universo de la hacienda ella era una extraña. Las esposas de los peones, que la recordaban como una niña caprichosa, ahora la miraban con una mezcla de compasión y resentimiento. Los murmullos en el lavadero del río eran crueles. Decían que había vuelto con las manos vacías, que la vida en la ciudad la había ablandado, y que no sabían nada del sacrificio que implicaba mantener la tierra viva. Su luto por un esposo al que nadie conoció no generaba empatía, sino distancia. Para ellos, el único doliente legítimo en esa tierra era Javier Julián, el hombre que se había quedado, que había enterrado a su esposa en el pequeño cementerio de la familia y que seguía luchando cada día. Ella era la que había huido, y su regreso era visto como una interrupción, no como una restauración. Esta exclusión se hizo evidente una mañana, cuando Ana María intentó tomar las riendas de su herencia. Basándose en los recuerdos de su infancia, se dirigió a los pocos hombres que se preparaban para trabajar en los cafetales y les dio instrucciones sobre la poda de unas plantas que parecían enfermas. Los hombres le escucharon en silencio, con los sombreros en la mano por respeto, pero nadie se movió. Todos miraron instintivamente a Javier, que estaba a unos metros de distancia, afilando su machete. Él ni siquiera levantó la vista. Con una voz baja y uniforme, sin dirigirse a ella, dijo: «Hoy limpiaremos el canal de riego. La poda puede esperar». Sus palabras, aunque no eran una orden directa contra ella, la desautorizaron por completo. Fue una humillación silenciosa y pública que la dejó temblando de impotencia y rabia, recordándole que en esa tierra, su apellido ya no significaba nada. Frustrada y decidida a encontrar una manera de imponerse, Ana María se encerró en el despacho de su padre, un cuarto caótico lleno de papeles amarillentos y libros de contabilidad cubiertos de polvo. Pasó días enteros intentando descifrar el estado real de la hacienda. Fue allí, en el fondo de un libro de cuentas forrado en cuero, donde encontró una anomalía que no pudo ignorar. Durante más de 15 años, incluso cuando la producción de café había caído en picado, se habían realizado pagos mensuales, pequeños pero constantes, al convento de las Hermanas Descalzas, en el pueblo vecino. No había ninguna nota, ninguna explicación. Era un gasto fijo y misterioso en medio de un mar de deudas. ¿Por qué su padre, un hombre conocido por su tacañería, mantendría una caridad tan constante mientras su propia hacienda se desmoronaba? El descubrimiento fue como encontrar una llave sin cerradura. Con el libro de cuentas en la mano, buscó a Elena. La encontró en la cocina, desgranando maíz con un ritmo lento y metódico. Cuando Ana María le preguntó por los pagos al convento, la anciana se detuvo. Sus manos, usualmente firmes, vacilaron por un instante. Elena evitó su mirada, fijando la vista en la ventana. «Eran asuntos de su padre, mi niña». «Promesas de hombre», respondió con una voz extrañamente tensa. «Hay deudas que no son de dinero, y esas son las que más pesan». La evasiva fue tan evidente que solo sirvió para avivar la curiosidad de Ana María. Elena sabía algo que estaba relacionado con su padre y con el pasado de esa hacienda, un secreto que, por alguna razón, se negaba a revelar. La sensación de estar rodeada de misterios y verdades a medias se hizo insoportable. Javier notó el cambio en ella. Ya no pasaba las tardes en la galería, con la mirada perdida. Ahora la veía obsesionada con los papeles del despacho, con una determinación febril en los ojos. La observaba desde lejos, con una mezcla de recelo y una punzada de admiración que se negaba a reconocer. Ese fuego le recordaba a la joven que había conocido, la que no aceptaba un no por respuesta.
Sin embargo, su instinto de hombre práctico, acostumbrado a lidiar con problemas tangibles como la sequía o la plaga, le decía que remover el pasado solo traería más dolor. Para él, la historia de esa hacienda estaba escrita con tinta de sufrimiento, y leerla de nuevo no cambiaría el final. Su silencio era una advertencia, una súplica muda para que dejara a los fantasmas en paz, pero sabía que ella no lo escucharía. Las cenas se convirtieron en el escenario de su guerra fría. Se sentaban en los extremos opuestos de la larga mesa de caoba, con un candelabro parpadeante entre ellos que proyectaba sombras danzantes en sus rostros. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, roto solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Elena le servía la comida y se retiraba rápidamente como si no pudiera soportar la tensión. En esas noches ambos se hacían las mismas preguntas en silencio. Él quería preguntarle si alguna vez fue feliz. Ella quería preguntarle por qué nunca luchó por ella. Pero las palabras se quedaban atrapadas en sus gargantas, ahogadas por el orgullo y el miedo a la respuesta. Comían sin mirarse, cada uno prisionero en su propia isla de soledad, compartiendo un techo pero separados por un océano de tiempo y dolor. La frustración de Ana María alcanzó su punto máximo cuando descubrió un cajón cerrado con llave en la parte inferior del escritorio de su padre. Estaba hecho de una madera más oscura que el resto del mueble, como si hubiera sido añadido después. Probó todas las llaves viejas que encontró en la casona, pero ninguna encajaba. El cajón se convirtió en una obsesión, un símbolo de todos los secretos que la familia y la hacienda le negaban. Lo sacudió. Intentó forzarlo con un cuchillo, pero estaba sólidamente construido. ¿Qué podría haber dentro que su padre quisiera ocultar con tanto celo? ¿Estaría allí la respuesta a los pagos al convento? ¿O quizás algo más? ¿Algo que explicara la melancolía que siempre vio en los ojos de su madre? Cada puerta cerrada en esa casa parecía una afrenta personal. La presión externa no tardó en llegar, dándole a sus problemas una urgencia aterradora. Una tarde, recibieron la visita de don Ricardo Morales, el terrateniente de la finca vecina, un hombre corpulento, de sonrisa fácil y ojos calculadores. Llegó con el pretexto de dar el pésame a Ana María, pero sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes rápidamente. Mientras tomaban un café en la galería, Morales habló de los tiempos difíciles, de la caída del precio del café, y de lo complicado que era para una mujer sola manejar una propiedad tan grande y endeudada. Con una amabilidad venenosa, le hizo una oferta para comprar la hacienda, una suma ridículamente baja que era más un insulto que una propuesta de negocios. La amenaza ya no era un fantasma del pasado, sino un hombre de carne y hueso sentado en su propia casa, dispuesto a devorar lo poco que le quedaba. La oferta de don Ricardo Morales quedó flotando en el aire de la galería, tan pesada y pegajosa como la humedad previa a la tormenta. Ana María lo vio alejarse a caballo, con la arrogancia de un conquistador que ya se siente dueño de la tierra que pisa. Se quedó sola, sintiendo el frío de la derrota calándole los huesos. Miró a Javier, esperando una palabra de aliento, una señal de resistencia, pero él permanecía en silencio, con la vista fija en las montañas, como si fuera una estatua de piedra tallada por la indiferencia. Para ella, ese silencio fue la confirmación de su soledad. En ese momento, no solo se sintió sin dinero y sin poder, sino completamente abandonada en su propia casa, una reina sin reino ni súbditos, cuyo único guardián parecía haber aceptado ya la rendición. El peso de la decisión la aplastó, entró en la casona, y el eco de sus pasos sobre las baldosas de terracota pareció burlarse de su impotencia. Vender significaba renunciar al último vestigio de su identidad, al único lazo que la unía a sus raíces. Pero no vender era condenarse a una lenta y agónica decadencia, a ver cómo la maleza y las deudas devoraban lo poco que quedaba. Se detuvo frente al retrato de su padre, un hombre de mirada severa que parecía juzgarla desde el lienzo. Por primera vez en su vida, no sintió respeto, sino una oleada de resentimiento. Él la había enviado lejos, la había despojado de su primer amor, y ahora, desde la tumba, le dejaba una herencia que era más una condena que un regalo. Se sentía atrapada en una red tejida mucho antes de que ella naciera. Mientras tanto, Javier seguía en la galería,
con los nudillos blancos de tanto apretar la barandilla de madera. Su aparente calma era una fachada que ocultaba una furia helada. Conocía a hombres como Morales, buitres que sobrevuelan la desgracia ajena esperando el momento de atacar. La idea de que esas manos codiciosas tocaran la tierra que él había regado con su sudor durante 30 años le revolvía las entrañas. No era solo lealtad a los antiguos patrones, era algo más profundo, casi sagrado. Esa hacienda era el cementerio de sus padres, el lugar donde había enterrado a su esposa, y el único hogar que había conocido. Permitir que se la llevaran por un puñado de monedas era como permitir que profanaran su propia alma. Pero su orgullo de hombre herido le impedía mostrarle esa vulnerabilidad a Ana María. Esa noche, la cena fue más silenciosa que nunca. La comida se enfrió en los platos sin que ninguno de los dos la probara. La tensión era una presencia física en la mesa. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Ana María dejó caer el tenedor, produciendo un ruido metálico que rompió el hechizo. Se levantó y caminó hasta el final de la mesa donde él estaba sentado. No lo miró con súplica, sino con un desafío nacido de la desesperación. ¿Va a quedarse ahí sin hacer nada?, preguntó, su voz temblando de una mezcla de rabia y miedo. ¿Va a dejar que ese hombre nos arrebate todo? ¿Es que esta tierra no significa nada para usted? La acusación directa, la primera muestra de emoción cruda entre ellos en semanas, lo tomó por sorpresa. Javier levantó la vista lentamente. Sus ojos, usualmente opacos y distantes, ahora ardían con una intensidad que ella no había visto en 20 años. Por un instante, vio al joven apasionado que había amado, oculto bajo capas de dolor y tiempo. «Esta tierra es mi vida, señora», respondió, y la palabra señora sonó extraña, fuera de lugar en medio de esa emoción desnuda. «Y no voy a dejar que un ladrón como Morales se salga con la suya». Se puso de pie, y por primera vez desde su regreso, la diferencia de jerarquía entre ellos desapareció. Ya no eran patrona y capataz. Eran dos personas luchando por el mismo hogar, unidas por un enemigo común. En esa declaración de guerra, se forjó el primer eslabón de una frágil alianza. Su padre guardaba todos los documentos importantes en su despacho, continuó Javier, su voz ahora firme y decidida. Los títulos de propiedad, los registros de cosecha, los acuerdos con los vecinos. Si hay algo que podamos usar contra Morales, está allí. Él cree que está tratando con una mujer sola y un simple capataz. Demostrémosle que se equivoca. La propuesta no era un gesto de amabilidad, sino una estrategia de supervivencia, pero para Ana María fue como un ancla en medio de la tormenta. Asintió, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Por primera vez, en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Tenía un aliado, aunque fuera uno reacio y lleno de fantasmas. Entraron juntos en el despacho. El aire estaba viciado, con olor a papel viejo y a tiempo estancado. Javier encendió un quinqué, y la luz dorada y temblorosa reveló estantes repletos de libros de contabilidad y rollos de pergamino, atados con cintas descoloridas. Era el corazón administrativo de la hacienda, un lugar que había permanecido dormido durante años. Se movían con cuidado en el espacio reducido, sus hombros rozándose ocasionalmente, creando pequeñas descargas eléctricas que ambos decidieron ignorar. El silencio entre ellos ya no era hostil, sino colaborativo, el silencio de dos personas concentradas en una tarea común. Empezaron a revisar los archivos, cada uno en un lado de la gran mesa de cedro, buscando cualquier cosa que pudiera servirles. Pasaron horas inmersos en el pasado. Desenrollaron mapas antiguos de la propiedad, con los linderos dibujados a mano, y revisaron libros de cuentas con una caligrafía elegante que se desvanecía con los años. A medida que trabajaban comenzaron a hablar. Al principio eran conversaciones breves y funcionales sobre los documentos, pero poco a poco, los papeles se convirtieron en un pretexto para recordar. Aquí es donde su padre plantó los primeros árboles de guayabo, dijo Javier, señalando un punto en un mapa. Usted era una niña, le encantaba trepar a ellos. Ana María sonrió, una sonrisa genuina y melancólica. Y usted siempre me ayudaba a bajar cuando me daba miedo, respondió ella, y por un momento, el abismo de 20 años pareció reducirse a un simple suspiro.
Fue Ana María quien recordó el cajón cerrado con llave, se lo señaló a Javier explicándole su frustración por no haber podido abrirlo. Él lo examinó con sus manos expertas de hombre de campo, acostumbrado a arreglar cualquier cosa que se rompiera. No tenía la llave, pero notó que la madera alrededor de la cerradura estaba ligeramente suelta. Con la punta de su machete y una paciencia infinita, comenzó a trabajar en el mecanismo. El único sonido en la habitación era el suave raspar del metal contra la madera y sus respiraciones contenidas. Ana María observaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Sentía que estaban a punto de profanar un secreto, de abrir una puerta que su padre había cerrado con la intención de que nunca más se abriera. Después de varios minutos que parecieron una eternidad, se escuchó un clic seco y el cajón se deslizó hacia afuera. Ambos se inclinaron sobre él, conteniendo la respiración. No había joyas ni dinero. Dentro, solo había un pequeño cuaderno de cuero gastado y un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta de seda roja, casi desintegrada por el tiempo. Javier reconoció el cuaderno de inmediato. Era el libro de cuentas personal de su propio padre, un hombre que había servido como capataz antes que él. ¿Qué hacía allí, guardado bajo llave, en el escritorio del patrón? El misterio se hizo más profundo. Con un cuidado reverencial, Ana María tomó las cartas. La caligrafía en el sobre superior era inconfundible. Era la letra de su padre y estaban dirigidas a don Elías Julián, el padre de Javier. Se sentaron uno frente al otro, con el quinqué parpadeando entre ellos, proyectando sombras danzantes en sus rostros tensos. Con manos temblorosas, Ana María desató la cinta y desdobló la primera carta. La fecha la dejó sin aliento. Otoño de 1875, unas semanas antes de que ella partiera hacia Bogotá. Empezó a leer en voz alta, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. La carta no hablaba de negocios ni de la hacienda, hablaba de ellos. Su padre le escribía a Elías Julián, no como un patrón a un empleado, sino como un hombre a otro, con una mezcla de autoridad y una extraña vulnerabilidad. Escribía sobre el amor imposible de sus hijos y la necesidad de ponerle fin por el bien de ambos. Javier escuchaba, petrificado. Cada palabra era una revelación que desmantelaba la historia que se había contado a sí mismo durante 20 años. Él siempre había creído que el padre de Ana María lo despreciaba por ser pobre, que lo consideraba indigno de su hija. Pero la carta revelaba algo mucho más complejo. Hablaba de una deuda de honor impagable, una promesa hecha entre los dos padres mucho antes de que ellos nacieran. Usted salvó mi vida y mi hacienda, Elías, leía Ana María con la voz quebrada. Y mi palabra es ley. Ningún hijo mío traerá la desgracia a un hijo suyo. El muchacho debe entender que su futuro no está al lado de mi hija. Es por su propio bien. Hay destinos que no deben cruzarse, por mucho que los corazones se empeñen. El silencio que siguió a la lectura fue más profundo que cualquier otro que hubieran compartido. La verdad, tan simple y tan devastadora, estaba sobre la mesa. No había sido solo el orgullo de un hombre rico o la cobardía de un joven pobre. Había sido un pacto de honor entre sus padres, un secreto que ambos se llevaron a la tumba. Javier se dio cuenta de que su padre, un hombre de pocas palabras al que siempre había admirado por su lealtad, le había ocultado la verdadera razón de su sufrimiento. Lo había dejado creer que era indigno, quizás para protegerlo de un dolor aún mayor, el dolor de saberse sacrificado en el altar de una vieja deuda. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ana María lo miró a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. El resentimiento que había albergado durante 2 décadas se disolvió, reemplazado por una compasión abrumadora. El joven que ella creía que no había luchado por ella, en realidad había sido una víctima, igual que ella. Su silencio no había sido indiferencia, sino obediencia a un código de honor que él ni siquiera comprendía del todo. Él nunca me dijo nada, susurró Javier, más para sí mismo que para ella. Mi padre solo me dijo que no era mi lugar, que debía respetar la decisión del patrón. La simpleza de sus palabras contenía el peso de 20 años de dolor y malentendidos. En ese momento, en medio del polvo y los secretos, algo se rompió entre ellos. No el amor, sino el orgullo, el resentimiento, la armadura que habían construido para protegerse del pasado.
Ana María extendió la mano sobre la mesa, y por primera vez, tocó la suya. La piel de él era áspera y callosa, la de ella suave, pero el contacto fue eléctrico, un puente tendido sobre un abismo de tiempo. No se dijeron nada más. No era necesario. La verdad revelada en esa carta había reescrito su historia. Ya no eran dos extraños unidos por la desgracia, sino los sobrevivientes de una misma tragedia, dos almas que habían sido separadas por las deudas de sus padres. El cuaderno de cuero de Elías Julián contenía la otra mitad de la historia. Eran anotaciones breves, casi telegráficas, pero contundentes. Describía cómo el padre de Ana María lo había salvado de la ruina años atrás, comprando en secreto sus deudas de juego y evitando que perdiera sus pequeñas tierras familiares. A cambio, Elías le había jurado lealtad eterna, una promesa que sin saberlo, había sellado el destino de su propio hijo. Javier leyó las palabras de su padre y comprendió la magnitud de su sacrificio. Su padre lo había protegido, sí, pero también lo había condenado a una vida de culpa silenciosa. La lealtad que él sentía por la hacienda, no era solo un deber laboral, era una herencia, una deuda de sangre que había estado pagando sin saberlo. La revelación de los pagos al convento de las Hermanas Descalzas también encontró su explicación en esas cartas. En la última de ellas, el padre de Ana María confesaba que había enviado allí a una joven sirvienta de la hacienda que había quedado embarazada. Le pedía a Elías que se asegurara de que nunca le faltara nada, como parte de su penitencia por un error de juventud. Los pagos mensuales no eran caridad, eran el precio de un secreto, una forma de acallar una conciencia culpable. Ana María se dio cuenta de que el hombre severo de su infancia era mucho más complejo y atormentado de lo que jamás había imaginado. La hacienda no solo guardaba secretos de amor, sino también de culpa y de vidas silenciadas. Al amanecer, la tormenta de la noche anterior había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Encontró a Javier y a Ana María todavía en el despacho, agotados pero transformados. La luz del alba que se filtraba por la ventana polvorienta iluminaba sus rostros, revelando una nueva vulnerabilidad en sus ojos. El descubrimiento no había borrado el dolor de los 20 años perdidos, pero lo había resignificado. Ya no eran prisioneros de un pasado de traición, sino de un destino trágico que no habían elegido. Esa verdad compartida, aunque dolorosa, los había liberado. Por primera vez, se miraron sin las sombras del resentimiento, viéndose el uno al otro como realmente eran, dos personas que se habían amado, y que habían sido cruelmente separadas por fuerzas que escapaban a su manto. Control. El nuevo día no trajo consigo el alivio, sino una quietud extraña y expectante. El aire en la casona se sentía diferente, como si la tormenta de revelaciones de la noche anterior hubiera limpiado el polvo de 20 años de resentimiento, dejando al descubierto una vulnerabilidad frágil y desnuda. Cuando se encontraron en la cocina para el primer café de la mañana, no hubo formalidades. Ya no eran la patrona y el capataz. Eran simplemente Javier y Ana María, dos náufragos de una misma historia, que apenas comenzaban a reconocerse en la orilla. Se miraron, y en esa mirada silenciosa hubo más comunicación que en todas las palabras forzadas de las semanas anteriores. Había una pregunta compartida en sus ojos, ¿y ahora qué hacemos con esta verdad que duele tanto como libera? La respuesta llegó de la mano de la necesidad. La amenaza de Ricardo Morales era una sombra que se cernía sobre ellos, un problema tangible que los obligaba a mirar hacia adelante. Revisé los linderos en los mapas antiguos anoche, después de que usted se fue a descansar, dijo Javier, y el uso del usted sonó hueco, un hábito difícil de romper. Hay una servidumbre de agua, que pasa por nuestras tierras y alimenta las suyas, una que su padre le concedió al padre de Morales hace 40 años, de palabra. No hay nada escrito. Ana María entendió de inmediato. Era una palanca, una pequeña grieta en la armadura del arrogante terrateniente. Por primera vez, trabajaban juntos, sus mentes unidas por un propósito común, salvar su hogar. Ya no había una orden y una obediencia, sino una pregunta y una respuesta. Pasaron los días siguientes inmersos en los archivos, buscando el documento que nunca se firmó, la prueba de un acuerdo de caballeros que ahora podía convertirse en su única arma.
En esa cercanía forzada, los recuerdos comenzaron a fluir con más naturalidad. Mientras desataban un fajo de recibos de compra de semillas, Javier recordó en voz alta la vez que, de niños, intentaron plantar un árbol de mango en secreto detrás del establo, convencidos de que daría frutos de oro. Ana María rió, un sonido que parecía olvidado en esa casa, y le recordó a él la vez que se cayó al río, y fue él quien la sacó, temblando más de miedo que de frío. Cada anécdota era un hilo que volvían a tejer en el tapiz de su historia compartida, remendando los agujeros que el tiempo y la distancia habían dejado. La transformación fue más evidente para Elena. La anciana los observaba desde el umbral de la cocina, con una discreta sonrisa en los labios. Las cenas silenciosas y tensas habían sido reemplazadas por conversaciones sobre los precios del café, sobre estrategias para mejorar la cosecha, salpicadas de risas ahogadas por viejos recuerdos. Una noche, mientras compartían un modesto plato de frijoles y arroz, Ana María, con una valentía que no sabía que tenía, se atrevió a cruzar la última frontera de su pasado. ¿Cómo era ella?, preguntó en voz baja, sin necesidad de decir el nombre. ¿Cómo era Marta? La pregunta quedó suspendida en el aire, y el calor de la cocina pareció enfriarse de repente. Javier dejó de comer y miró su plato, como si la respuesta estuviera escrita en él. Javier tardó un largo momento en responder. Su voz, cuando finalmente habló, era un murmullo ronco, cargado de una melancolía que Ana María nunca antes había escuchado. Marta era buena, dijo, y la simpleza de la palabra contenía un universo de significado. Era una mujer tranquila, amable. Sabía que mi corazón tenía un fantasma, pero nunca me lo echó en cara. Me cuidó en mis peores momentos, cuando la amargura amenazaba con consumirme. Me dio paz cuando yo creía que ya no la merecía. No dijo que la amó, y esa omisión fue más elocuente que cualquier declaración. Habló de ella con un profundo respeto y una gratitud teñida de culpa, la culpa del sobreviviente que sabe que recibió un amor que no pudo corresponder en la misma medida. Desde esa conversación, la presencia de Marta en la casa se hizo más palpable para Ana María. El retrato al óleo de la difunta esposa de Javier colgado en la pared principal de la sala ya no era solo parte del mobiliario. Ahora, sus ojos serenos y ligeramente tristes parecían seguirla, no con acusación, sino con una especie de entendimiento silencioso. Ana María se encontraba a menudo parada frente a él, estudiando los rasgos de la mujer que había ocupado su lugar, la que había vivido la vida que a ella le fue negada. No sentía celos, sino una extraña sororidad a través del tiempo. Se preguntaba si Marta había sido feliz, si había intuido la profundidad de la herida que Javier llevaba dentro, si alguna vez había pronunciado su nombre. Este nuevo acercamiento entre Javier y Ana María no pasó desapercibido para los pocos peones que quedaban en la hacienda. Los murmullos comenzaron en los cafetales y llegaron hasta los lavaderos del río. La señorita de la ciudad y el capataz pasaban demasiado tiempo juntos encerrados en el despacho hablando en voz baja en la galería al atardecer. La desconfianza inicial hacia ella se transformó en un juicio moralista, alimentado por décadas de rígidas convenciones sociales. ¿Qué pretendía la viuda con un hombre que no era de su clase? ¿Estaba jugando con él? ¿O era él quien se estaba aprovechando de su vulnerabilidad? Su alianza, nacida de la necesidad y la verdad, era vista a través del prisma del prejuicio como algo indecoroso, una afrenta a la memoria de los muertos. Una tarde, mientras Ana María luchaba con una aguja de coser para remendar una de las pocas sábanas que no estaban rotas, Elena se sentó a su lado, con el pretexto de ayudarla. Marta sabía de usted, dijo la anciana sin preámbulos, con la naturalidad de quien comenta el clima. Ana María se pinchó un dedo, sorprendida. Nunca hablaron de usted directamente, pero ella lo sabía. Una mujer siempre sabe cuándo el corazón de su hombre tiene una dueña anterior. Elena continuó, con la mirada perdida en el recuerdo. En sus últimos días, cuando la fiebre ya no la dejaba levantarse, me hizo prometerle que cuidaría de Javier. Me dijo, él ya ha sufrido bastante. Merece una segunda oportunidad para ser feliz, Elena. Asegúrese de que no se cierre a la vida cuando yo me vaya.
La confesión de Elena fue como una llave que abría la última habitación cerrada en el corazón de Ana María. Marta no había sido una rival, ni siquiera una extraña. Había sido una mujer compasiva y consciente del dolor de su esposo, una mujer que, desde su lecho de muerte, le había dado su bendición para volver a amar. La culpa que Ana María sentía por ser la causa de ese fantasma en el corazón de Javier, se transformó en una profunda admiración por la mujer del retrato. De repente, la historia ya no era solo sobre ella y Javier. Era un triángulo de afectos y lealtades tejido por el destino, donde cada uno había jugado su papel con la dignidad que le fue posible. El peso de ser la otra se disipó, reemplazado por el deseo de honrar el último deseo de Marta. Al día siguiente, impulsada por esta nueva perspectiva, Ana María le hizo a Javier una propuesta inesperada. «Lléveme al cementerio», le pidió. «Quiero presentar mis respetos a su esposa. Y a mi esposo». El pequeño cementerio familiar estaba en una colina desde donde se veía toda la hacienda. Un lugar tranquilo rodeado de árboles de ceibo. Caminaron en silencio por el sendero cubierto de hojas secas. Era la primera vez que salían juntos de la casona sin un propósito laboral. El aire era fresco, y el sol de la tarde teñía las montañas de un color dorado. Era un silencio diferente, uno de compañerismo, de dos personas que se preparaban para enfrentar a sus fantasmas, pero esta vez, uno al lado del otro. Llegaron a las lápidas de mármol desgastado. La de Marta Julián estaba al lado de los padres de Javier. Un poco más allá, bajo un árbol frondoso, estaba la de don Alejandro, el esposo de Ana María, cuyo cuerpo había sido trasladado desde Bogotá por orden de su padre. Estar allí, de pie entre las tumbas de las personas con las que habían compartido sus vidas, fue un momento de una intensidad abrumadora. El pasado y el presente colisionaron en ese pequeño pedazo de tierra. Vieron, uno frente al otro, la prueba tangible de los 20 años que los habían separado, las vidas que habían vivido, las pérdidas que habían sufrido. No hicieron falta palabras para entender el peso de ese instante. Javier se acercó a la tumba de Marta. Con su mano áspera, quitó unas hojas secas que habían caído sobre la inscripción. Se quedó allí un largo rato, con la cabeza inclinada. Ana María no sabía qué pensaba, pero podía sentir la conversación silenciosa que estaba teniendo lugar. Vio cómo sus hombros, usualmente tensos por el trabajo y la preocupación, se relajaban ligeramente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Era una despedida, pero también una petición de permiso, un reconocimiento de que la vida, a pesar de todo, debía continuar. Estaba cerrando un capítulo, no para olvidarlo, sino para poder empezar a escribir el siguiente. Luego, fue el turno de Ana María. Se detuvo frente a la tumba de su esposo. Su luto por él siempre había estado mezclado con la amargura de un matrimonio sin amor, una unión de conveniencia que la había alejado de todo lo que amaba. Pero en ese momento, mirando su nombre grabado en la piedra, solo sintió una profunda tristeza por dos vidas desperdiciadas. Le perdonó en silencio por su frialdad, por su indiferencia, y se perdonó a sí misma por no haber sido la esposa que él esperaba. Dejó allí, simbólicamente, el luto de la mujer que fue en Bogotá, para abrazar la identidad de la mujer que quería ser a partir de ahora, en su tierra, en su hogar. Cuando se encontraron de nuevo en el sendero para regresar, algo había cambiado irrevocablemente. El aire entre ellos era más ligero. Habían compartido el acto más íntimo de todos, presentar sus dolores y sus muertos al otro. Ya no había secretos que los dividieran, solo una verdad compartida y un futuro incierto. Mientras caminaban de regreso a la casona, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno de los dos se apartó. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero contenía la promesa de un nuevo comienzo, la aceptación de que, quizás, dos corazones rotos podían encontrar la manera de volver a latir como uno solo. De vuelta en la hacienda, la realidad de su lucha los golpeó de nuevo. Sobre la mesa del despacho, encontraron una nota que uno de los peones había traído del pueblo. Era de los abogados de Ricardo Morales. Les daba un plazo de una semana para aceptar su oferta o enfrentarse a una demanda por el uso del agua, una demanda que, sin pruebas de su parte, sabían que perderían. La tregua emocional había terminado. El enemigo estaba a las puertas, y ahora,
más que nunca, su frágil alianza sería puesta a prueba. La batalla por la hacienda El Recuerdo no era solo por la tierra, sino por su derecho a un futuro juntos. Esa noche, no se retiraron a sus habitaciones separadas. Se quedaron en el despacho, con los mapas y los libros de cuentas extendidos sobre la mesa, trabajando bajo la luz de un único quinqué. La fatiga se dibujaba en sus rostros, pero también una nueva determinación. Lucharemos, dijo Ana María, y no fue una pregunta sino una afirmación. Javier la miró, y por primera vez en 20 años, le sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina. Lucharemos, repitió él, y en esa palabra compartida, sellaron un pacto que iba más allá de la lealtad o la necesidad. Era la promesa de dos personas que habían encontrado en la ruina del pasado la base para construir algo nuevo. La dificultad de permitirse empezar de nuevo era una batalla interna constante para ambos. Para Javier, cada gesto de cercanía con Ana María venía acompañado de una punzada de culpa hacia Marta. Recordaba su promesa de no cerrarse a la vida, pero una cosa era la promesa y otra, sentir que estaba reemplazando a la mujer que lo había acompañado en su soledad. El prejuicio de la época pesaba sobre él como una losa. Un simple capataz no podía aspirar a la heredera de la hacienda, por muy arruinada que estuviera. Su amor por ella se sentía, a la vez, como una liberación y una transgresión, un sueño prohibido que ahora tenía al alcance de la mano, y que temía que se desvaneciera. Para Ana María, el desafío era diferente. Había pasado 20 años sintiéndose una pieza en el tablero de otros hombres, su padre, su esposo. Tomar las riendas de su propia vida, y hacerlo al lado de Javier, significaba desafiar todo lo que le habían enseñado. Significaba aceptar que el amor podía nacer de la igualdad y el respeto mutuo, no de la conveniencia o la obediencia. Su corazón, adormecido durante tanto tiempo, despertaba con una mezcla de alegría y terror. Permitirse ser feliz se sentía como un acto de rebelión, uno que estaba dispuesta a emprender, pero que la llenaba de una incertidumbre que la mantenía despierta por las noches, preguntándose si estaba cometiendo otro terrible error. La tormenta llegó sin aviso, como un ladrón en la noche, desatando una furia que parecía querer arrancar de raíz los viejos árboles de ceibo. El cielo se rasgó con relámpagos que iluminaban intermitentemente la casona, revelando las goteras que comenzaban a formarse en el techo del corredor. Dentro, en el gran salón, el ultimátum de Ricardo Morales yacía sobre la mesa, con la tinta ligeramente corrida por una gota de agua que había caído desde el techo. La hacienda estaba sitiada no solo por la tormenta, sino por la codicia de un hombre que olía la debilidad. El mundo exterior había desaparecido, dejándolos a ellos dos, Javier y Ana María, atrapados en un silencio cargado de electricidad, un reflejo perfecto del caos que se desataba afuera, y sobre todo, adentro de sus almas. La tensión en la casona era tan densa que se podía sentir en la piel, más fría que las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de las ventanas. Ana María caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo la desesperación le oprimía el pecho. Javier permanecía de pie junto a la chimenea apagada, con la espalda rígida, y la mandíbula apretada. Su inmovilidad era una forma de resistencia, un intento de anclar su espíritu mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Cada trueno que sacudía los cimientos de la casa parecía hacer eco en sus corazones, recordándoles la fragilidad de su situación y el poco tiempo que les quedaba. No hablaban, porque las únicas palabras que importaban eran las que llevaban 20 años sin decirse. Fue Elena quien, harta de verlos consumirse en su propio tormento, decidió que la tormenta de afuera era la excusa perfecta para desatarla de adentro. Entró en el salón con 2 tazas de agua de panela humeante y una determinación férrea en su mirada arrugada. Colocó las tazas sobre una mesita y se dirigió a Ana María, ignorando deliberadamente a Javier. Hay preguntas, mi niña, que pesan más que las respuestas y se las guarda uno por mucho tiempo, dijo, con una voz suave pero firme. Y hay silencios que matan más que cualquier puñal. Esta noche, o se ahogan en ellos, o aprenden a nadar juntos. No hay más tiempo. Sus palabras, cargadas con la sabiduría de una vida entera, quedaron flotando en el aire, como una sentencia y una bendición.
Impulsada por la verdad ineludible de las palabras de Elena, Ana María se detuvo frente a Javier. Sus ojos, llenos de una mezcla de súplica y rabia, se clavaron en los de él. La tormenta rugía afuera, dándole el coraje que le había faltado durante semanas. Por 20 años comenzó, y su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. Por 20 años he vivido con la sombra de tu silencio. Me fui de aquí creyendo que no te importaba, que mi amor no valía la pena para que lucharas por él. Me casé con un hombre al que no amaba, viví una vida que no era la mía, y todo este tiempo me he preguntado por qué. ¿Por qué me dejaste ir, Javier? ¿Por qué nunca me diste una razón? La pregunta, directa y sin adornos, golpeó a Javier con la fuerza de un rayo. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerla de ella, y la fijó en las llamas imaginarias de la chimenea. El orgullo, esa vieja y pesada armadura que lo había protegido durante tanto tiempo, comenzó a resquebrajarse. Podía sentir el peso de 2 décadas de dolor acumulado en la garganta, ahogándolo. Quería gritar que ella no entendía nada, que su silencio había sido su mayor sacrificio, pero las palabras se negaban a salir. En su mente, revivió la imagen del padre de Ana María, un hombre imponente y frío, mirándolo con desprecio en ese mismo salón, dictando una sentencia que cambiaría sus vidas para siempre. No tienes derecho a preguntarme eso, respondió finalmente, su voz un murmullo ronco y amargo. Tú te fuiste. Tú elegiste una vida de lujos en la ciudad. ¿Qué podía ofrecerte yo? ¿Esta tierra que se moría entonces como se muere ahora? Un apellido que no vale nada. Sus palabras eran un mecanismo de defensa, un intento desesperado por herirla antes de que ella pudiera destrozar lo poco que quedaba de él. Pero Ana María no retrocedió. Se acercó un paso más, y la cercanía de su perfume, un leve aroma a jazmín que había sobrevivido a su luto, lo desarmó por completo. No te estoy preguntando qué podías ofrecerme, replicó ella con lágrimas brillando en sus ojos. Te estoy preguntando por qué no luchaste. Esa fue la estocada final. El muro de contención de Javier se derrumbó. Se giró para enfrentarla, y en sus ojos ella vio, por primera vez, no la indiferencia ni el resentimiento, sino un dolor tan profundo y antiguo, que la dejó sin aliento. «Porque no podía», gritó, y su voz se quebró, resonando en el salón por encima del sonido de la lluvia. «Porque tu padre me lo prohibió. ¿Es eso lo que querías oír?» La confesión salió de él como un torrente, violenta e imparable. Se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras las palabras que había mantenido prisioneras durante 20 años, finalmente se liberaban. «La noche antes de que te fueras», continuó, su voz ahora un susurro roto, «tu padre me llamó a su despacho, me dijo que sabía de lo nuestro. Me dijo que un hombre como yo nunca estaría a tu altura. Pero no fue eso lo que me detuvo». Se detuvo y la miró, y en su expresión había una vulnerabilidad que lo desnudaba por completo. Me amenazó. Me dijo que si intentaba detenerte, si te escribía o te buscaba, se aseguraría de que mi padre y yo perdiéramos el poco terreno que teníamos, que nos echaría de aquí sin nada, y que mancharía nuestro nombre en toda la región. Me dijo que no solo me destruiría a mí, sino a toda mi familia. Me hizo elegir entre mi amor por ti y la supervivencia de los míos. Ana María se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. La imagen de su padre, un hombre que ella recordaba como estricto pero justo, se hizo añicos. De repente, entendió las miradas tristes de su madre, el ambiente opresivo de sus últimos días en la hacienda, la prisa con la que organizaron su partida. Todo había sido una farsa, una cruel puesta en escena para separarlos. El hombre al que había odiado en silencio durante 20 años, no era un cobarde. Había sido un joven acorralado, forzado a tomar una decisión imposible para proteger a los suyos, y a su manera, para protegerla a ella también, de la ruina que su propio padre amenazaba con desatar. Él me hizo jurar que nunca te diría nada, prosiguió Javier agotado, como si esa confesión le hubiera robado las últimas fuerzas. Me dijo que era mejor para ti que me odiaras, que creyeras que no me importabas. Dijo que así te sería más fácil olvidarme y aceptar tu nuevo destino, y yo le creí. Fui un cobarde, sí, pero no por no luchar contra él, sino por pensar que un futuro sin mí sería mejor para ti.
se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El hombre fuerte, el capataz inquebrantable, se había roto en 1000 pedazos frente a ella. El sonido de su llanto silencioso y contenido fue más desgarrador que cualquier trueno. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. La tormenta afuera parecía haberse calmado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando a ver qué sucedería en el interior de esa casa. Ana María se acercó lentamente a él. Ya no había rabia en su corazón, solo una compasión inmensa y un dolor compartido que borraba los años de distancia. Se arrodilló frente a él y, con una delicadeza infinita, apartó las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos, surcados por el dolor de una herida que nunca había cicatrizado. Ella le secó una lágrima con el pulgar, un gesto que era a la vez un perdón y una promesa. Ambos fuimos víctimas, Javier, susurró ella, y su voz era el bálsamo que él había necesitado durante 2 décadas. Víctimas del orgullo de un hombre que no entendía que la riqueza de esta tierra no está en sus cosechas sino en la libertad de amar a quien uno elige. No hubo más palabras. En ese momento, en medio de la penumbra del salón, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana, se abrazaron. Fue un abrazo torpe y desesperado, el abrazo de 2 sobrevivientes que finalmente encontraban un puerto seguro, el uno en el otro. Lloraron juntos, no por el pasado perdido, sino por la verdad que finalmente los había encontrado, liberándolos de las cadenas del resentimiento. Este momento de catarsis no solo redefinió su relación, sino que también cambió la forma en que veían su propio luto. El duelo de Javier por Marta se transformó. Entendió que su incapacidad para amarla plenamente no había sido una traición, sino la consecuencia de una herida que no sabía cómo sanar. El luto de Ana María por su esposo se disolvió por completo, reemplazado por la comprensión de que su verdadera pérdida no había sido la muerte de un hombre, sino el robo de una vida que le pertenecía por derecho. Se dieron cuenta de que ambos habían estado de luto por la misma cosa, el amor que les fue arrebatado. Cuando finalmente se separaron, la primera luz del amanecer se colaba por las ventanas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado y fresco, lleno de la promesa de un nuevo día. Se miraron, y en sus ojos ya no había sombras, solo una claridad dolorosa pero esperanzadora. La verdad no había borrado las cicatrices, pero les había dado un nuevo significado. Ya no eran las marcas de una traición, sino el testimonio de una resistencia, la prueba de que su amor, a pesar de todo, había sobrevivido en las profundidades de sus corazones. La carta de Morales seguía sobre la mesa, un recordatorio brutal de la batalla que aún tenían por delante. Pero ahora ya no era una sentencia de muerte, sino un desafío. Javier se levantó y tomó la mano de Ana María entrelazando sus dedos con los de ella. Sus manos encajaban perfectamente, la aspereza de la suya con la suavidad de la de ella, como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. «Lucharemos por esta tierra», dijo él, y su voz era firme, sin rastro de la duda que lo había atormentado. No como patrona y capataz, como iguales, como lo que siempre debimos ser. Ana María asintió, sintiendo cómo una fuerza nueva y poderosa nacía en su interior. La hacienda ya no era solo una herencia o un refugio, era su hogar, el lugar donde su historia había comenzado y donde, contra todo pronóstico, tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Miró a Javier, al hombre que había amado en secreto toda su vida, y supo que mientras estuvieran juntos, no había tormenta, ni terrateniente, ni fantasma del pasado que pudiera derrotarlos. La batalla por la hacienda, el recuerdo, acababa de empezar, pero por primera vez, sabían que no la librarían solos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron los cafetales empapados de lluvia, los pocos peones que se acercaban a la casona para recibir las órdenes del día se detuvieron, asombrados. Vieron a Javier Julián y a Ana María salir juntos a la galería. No había distancia entre ellos. Estaban uno al lado del otro, examinando un viejo mapa de la propiedad, hablando en voz baja, con una complicidad que nadie les había visto antes. El murmullo de juicio de los días anteriores fue reemplazado por un silencio de sorpresa y un incipiente respeto. Algo fundamental había cambiado durante la noche.
algo que incluso el más escéptico de ellos podía percibir en el aire. La unión entre ellos, forjada en la tormenta de la noche anterior, se hizo visible para todos. Javier ya no caminaba 2 pasos por delante, como un guardián distante. Ahora caminaba a su lado. Y Ana María ya no tenía la mirada perdida de una mujer derrotada, sino la determinación de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Su amor, que había sido un secreto doloroso, se había convertido en su mayor fortaleza, un escudo contra el mundo y la base sobre la cual reconstruirían, no solo una hacienda en ruinas, sino también sus propias vidas. El amanecer no solo trajo un nuevo día, sino la promesa de una segunda primavera para 2 almas que habían soportado un invierno demasiado largo. La mañana que siguió a la tormenta no trajo consigo el sol radiante, sino una luz suave y difusa que se filtraba a través de las nubes, como si el cielo mismo estuviera tratando el paisaje con delicadeza. El cambio en la hacienda era palpable, no solo en el aire limpio y el olor a tierra mojada, sino en la escena que se desarrollaba en la galería principal. Javier y Ana María estaban de pie, uno al lado del otro, examinando los viejos mapas de la propiedad. No había distancia entre ellos, ni jerarquías. Los peones que llegaron para iniciar la jornada, se detuvieron a una distancia prudente, intercambiando miradas de asombro. El capataz y la patrona ya no existían. Frente a ellos había 2 personas que enfrentaban el mundo como una sola, y ese frente unido era más imponente que cualquier título o apellido. La primera batalla que libraron juntos no fue con machetes en el campo, sino con palabras y una determinación de acero. Ricardo Morales llegó esa misma tarde, con la arrogancia de un hombre que viene a reclamar lo que considera suyo. Esperaba encontrar a una viuda al borde de las lágrimas, y a un capataz resignado. En su lugar, encontró a una pareja que lo recibió de pie en la entrada de la casona. Fue Javier quien habló, pero la mano de Ana María descansando ligeramente en su brazo, dejaba claro que cada palabra era de ambos. Agradecemos su oferta, don Ricardo, dijo Javier con una calma gélida, pero la hacienda, el recuerdo, no está en venta. Ni ahora, ni nunca. La firmeza en su voz, desprovista de la sumisión que Morales esperaba, lo descolocó por completo. Don Ricardo, recuperándose de la sorpresa, soltó una risa burlona. ¿Y con qué piensan salvarla? ¿Con recuerdos?, espetó, mirando con desdén los muros desconchados de la casona. Tengo abogados, Julián. El asunto del agua los aplastará. Fue entonces cuando Ana María dio un paso al frente. Nuestros padres hicieron un acuerdo de caballeros sobre esa servidumbre de agua, don Ricardo, dijo ella, su voz serena pero cortante. Un acuerdo basado en el honor, algo que quizás usted no valore, pero que en estas tierras todavía tiene peso. Y estamos dispuestos a defenderlo, aunque eso signifique que ni una sola gota de nuestro río vuelva a regar sus cafetales. Era un farol, una apuesta arriesgada basada en una promesa verbal de hacía 40 años, pero la convicción en sus ojos la hizo sonar como una verdad irrefutable. La amenaza tan directa e inesperada borró la sonrisa del rostro de Morales. Él era un hombre de negocios, no de principios. Sabía que un pleito legal por derechos de agua, incluso uno que pudiera ganar, sería largo y costoso. La perspectiva de perder el acceso al río mientras tanto, era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Sopesó sus opciones, mirando los rostros unidos y decididos de Javier y Ana María. Vio que no bromeaban. Entendió que la hacienda ya no era el botín fácil de una viuda desamparada. Con un gruñido de frustración, dio media vuelta y se marchó, levantando una nube de polvo con su caballo. No hubo una despedida, solo el sonido de su derrota alejándose. En la galería Javier y Ana María se miraron. No sonrieron, solo asintieron. Habían ganado la primera batalla. Con la amenaza externa neutralizada, se enfrentaron a los fantasmas internos. La casona, con sus habitaciones cerradas y sus retratos vigilantes, era un mausoleo del pasado. Decidieron, sin necesidad de palabras, que era hora de dejar entrar la luz. El primer acto simbólico tuvo lugar en el gran salón. Juntos, se pararon frente al imponente retrato al óleo del padre de Ana María. Durante semanas, su mirada severa la había juzgado desde la pared. Ahora, ella solo veía a un hombre atormentado y prisionero de sus propios prejuicios.
Con un cuidado solemne, Javier descolgó el pesado marco. No lo guardaron en el desván para que acumulara polvo, sino que lo llevaron al despacho. Era un acto de perdón, no de olvido. Reconocían su lugar en la historia, pero le negaban el poder de seguir gobernando sus vidas. El siguiente paso fue más delicado. Se dirigieron al retrato de Marta, la difunta esposa de Javier. Su sonrisa amable y sus ojos tristes parecían llenos de una comprensión silenciosa. Fue Ana María quien, con una delicadeza infinita, sugirió lo que debían hacer. Ella merece un lugar de honor y paz, dijo en voz baja. No aquí, donde todos los que pasan la ven como un recuerdo del pasado, sino en un lugar más íntimo, en tu habitación. La propuesta conmovió a Javier hasta lo más profundo. Era un gesto de un respeto y una empatía inmensos, una prueba de que Ana María no buscaba borrar su pasado, sino integrarlo, honrarlo. Juntos, llevaron el retrato al dormitorio de Javier, colocándolo en la pared frente a la ventana, donde la primera luz de la mañana siempre la saludaría. Estos actos, pequeños pero cargados de significado, comenzaron a transformar la atmósfera de la casa. Abrieron las ventanas que habían permanecido cerradas durante una década, dejando que la brisa de la montaña circulara por los corredores, llevándose el olor a encierro y a tristeza. Empezaron a reparar las pequeñas cosas. Una teja suelta, una puerta que chirriaba, un escalón roto. Cada martillazo, cada pincelada de pintura fresca, era una declaración de intenciones. Estaban reconstruyendo no solo una estructura física, sino un hogar. La hacienda El Recuerdo dejó de ser un museo de la nostalgia para convertirse en un proyecto de futuro, un lienzo en blanco sobre el que pintarían su segunda oportunidad. La comunidad de la hacienda, que al principio había observado su unión con recelo, comenzó a cambiar de parecer. Los peones veían a Javier trabajar con una energía renovada, con una luz en los ojos que no le conocían. Veían a Ana María con las manos sucias de tierra, aprendiendo a distinguir las plagas del café, no como una señorita de la ciudad, jugando a ser campesina, sino como una mujer que luchaba por su herencia. La lealtad que antes sentían solo por Javier, ahora se extendía naturalmente hacia ella. Una tarde, la esposa del peón más antiguo se acercó a la cocina y le entregó a Ana María una canasta con arepas recién hechas. Para que tengan fuerza, dijo simplemente. En ese gesto humilde, estaba sellada su aceptación. Su amor, nacido en la adolescencia y renacido en la adversidad, no necesitaba de grandes declaraciones ni de promesas apasionadas. Se manifestaba en las pequeñas cosas del día a día, en la forma en que él le pasaba una herramienta sin que ella tuviera que pedírsela. En la manera en que ella le llevaba un vaso de agua fresca al campo sin interrumpir su trabajo. En las conversaciones al atardecer en la galería, donde planeaban la próxima cosecha, mezclando la experiencia de él con las nuevas ideas que ella leía en los libros de agricultura. Su relación se construía sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo, el trabajo compartido, y un profundo entendimiento que solo pueden tener dos personas que han sobrevivido a la misma herida. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las cimas de las montañas, estaban sentados en la galería, en un silencio cómodo y lleno de paz. El aire olía a café y a tierra húmeda. Javier, sin decir una palabra, extendió su mano y tomó la de ella. No fue un gesto arrebatado ni vacilante. Fue un acto natural, la conclusión inevitable de todo lo que habían vivido. Sus dedos se entrelazaron, y en ese simple contacto, se selló un pacto silencioso. Era la promesa de no volver a soltarse, de enfrentar juntos cada amanecer y cada tormenta. Ana María apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en 20 años, se sintió verdaderamente en casa, no solo en la tierra de sus ancestros, sino en el refugio seguro del corazón de aquel hombre. Los meses que siguieron fueron de un trabajo incesante. Con un pequeño préstamo conseguido en el pueblo, avalado por la promesa de la próxima cosecha, compraron nuevas herramientas y semillas de una variedad de café más resistente. Limpiaron los canales de riego, podaron los árboles viejos y plantaron nuevos. La hacienda, que había estado adormecida, comenzó a despertar. El verde intenso de las hojas nuevas reemplazó el amarillo de la maleza, y el zumbido de las abejas volvió a escucharse entre las flores del cafeto.
La vida regresaba a el recuerdo, no como un eco del pasado, sino como una melodía nueva y vibrante, compuesta por dos personas que habían decidido reescribir su propio destino. Elena los observaba desde la cocina, con el corazón lleno de una alegría serena. Veía en ellos el reflejo de los jóvenes que había visto crecer, pero con la sabiduría y la fortaleza que solo el dolor puede forjar. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero también sabía que esas cicatrices ya no eran una fuente de dolor, sino un recordatorio de su capacidad para sobrevivir, para perdonar y para volver a amar. Eran la prueba de que, a veces, las raíces más profundas son las que crecen en los terrenos más rotos. La hacienda nunca recuperó el esplendor de antaño, el de las grandes fiestas y los carruajes llegando desde la capital. Se transformó en algo diferente, algo más auténtico y fuerte. Se convirtió en un hogar, un refugio de trabajo y de amor, un lugar donde el valor de una persona no se medía por su apellido o su fortuna, sino por la lealtad de su corazón y la fuerza de sus manos. Javier y Ana María no buscaron la aprobación de la sociedad que los había separado. Encontraron su propia validación en el respeto de su gente y en la paz que sentían al final de cada jornada, uno al lado del otro. En la primavera siguiente, cuando los primeros brotes de café prometían una cosecha abundante, hicieron algo que selló su nuevo comienzo. Caminaron hasta el claro junto al río, al lugar donde, de niños, habían intentado plantar un árbol de mango que nunca creció. Esta vez, traían consigo un pequeño árbol de ceibo, el árbol más fuerte y sagrado de esas tierras. Cavaron el hoyo juntos, con sus manos mezclándose en la tierra fértil. Mientras lo plantaban, no hablaron del futuro ni del pasado, simplemente trabajaron en silencio, con una sincronía perfecta, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Ese árbol se convirtió en el símbolo de su historia. Un testimonio viviente de que el amor, como la tierra, puede ser maltratado, abandonado y dado por muerto, pero si las raíces son lo suficientemente profundas, siempre encontrará la manera de volver a la vida. No borraron los recuerdos, aprendieron a vivir con ellos, transformando el dolor en la fuerza que ahora los unía. Descubrieron que el verdadero legado no estaba en los títulos de propiedad, ni en los libros de contabilidad, sino en la valentía de darle una segunda oportunidad a la vida y al corazón, incluso cuando todo parecía perdido. La historia de Javier y Ana María se convirtió en una leyenda silenciosa en la región. Una historia que se contaba en voz baja junto a los fogones, un recordatorio de que las deudas del corazón, a veces, se pagan con una segunda oportunidad. Comprendieron que algunas raíces son tan profundas que ni el tiempo ni la distancia pueden arrancarlas, solo necesitan una segunda primavera para volver a florecer. Y en la hacienda El Recuerdo, la primavera finalmente, había llegado para quedarse. Si crees que ninguna historia de amor merece ser enterrada por el orgullo o el silencio, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para conocer más casos reales del campo que nos enseñan sobre la resiliencia del corazón humano. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra *renacer acento. Gracias por escuchar. El legado de Javier Julián y Ana María no se inscribió en los libros de historia de la región, ni en los registros de grandes fortunas cafetaleras. Su legado fue algo mucho más silencioso y profundo, tan arraigado y perdurable como el árbol de ceibo que plantaron junto al río. Aquel árbol, que creció firme y frondoso con el paso de los años, se convirtió en el testigo mudo de su reconstrucción. No fue un romance que buscaba revivir la pasión de la juventud, sino el pacto de dos almas que entendieron que el amor después del luto no es un reemplazo, sino la valiente decisión de darle un nuevo sentido a la existencia, usando las piezas rotas del pasado para construir un refugio. Para ellos, el verdadero amor no consistía en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección, hacia el horizonte de su tierra recuperada. La verdadera sanación la encontraron en el ritmo inmutable de la vida en el campo. Cada amanecer que los encontraba trabajando codo a codo en los cafetales, era una victoria sobre las sombras de la noche anterior. El trabajo físico, el contacto con la tierra, se convirtió en su forma de oración, una terapia sin palabras. El acto de sembrar una nueva planta era un acto de fe en el futuro.
Reparar una cerca era remendar las fronteras de sus propios corazones heridos. El afecto entre ellos no se demostraba con palabras grandilocuentes, sino con la paciencia de quien enseña a otro a podar una rama sin dañar el árbol, con el gesto de compartir el último trago de agua bajo el sol inclemente, con las miradas de entendimiento que se cruzaban por encima de los surcos de la tierra. Su vínculo trascendió la definición tradicional del romance. Se convirtieron en socios, en confidentes, en los pilares que sostenían el techo de un hogar que ambos habían reclamado como propio. Javier le enseñó a Ana María los secretos de la tierra, y ella le enseñó a él a permitirse la esperanza, a leer en las noches, no solo libros de cuentas, sino también de poesía. Aprendieron que el perdón más difícil no es el que se le otorga al otro, sino el que uno se concede a sí mismo. Se perdonaron por los años de silencio, por las suposiciones erróneas, por el tiempo perdido. Entendieron que su historia no había sido un error, sino un camino largo y tortuoso que, finalmente, los había llevado de vuelta al único lugar donde pertenecían, el uno junto al otro. Con el tiempo, la hacienda El Recuerdo cambió su significado. Ya no era un lugar anclado en la nostalgia de lo que pudo haber sido, sino un testimonio vibrante de lo que podía llegar a ser. Las risas de los hijos de los peones volvieron a escucharse en el patio, y la casona, aunque modesta y con las cicatrices del tiempo, se sentía cálida y llena de vida. El despacho del padre de Ana María se transformó en una pequeña biblioteca abierta a todos los trabajadores, y el gran salón, antes un escenario de cenas silenciosas, ahora acogía celebraciones sencillas por cada buena cosecha. Javier y Ana María no acumularon riquezas, pero cultivaron algo mucho más valioso, una comunidad basada en el respeto y el trabajo compartido, un pequeño reino donde la única ley era la lealtad del corazón. Los fantasmas del pasado no desaparecieron por completo, pero aprendieron a caminar a su lado sin atormentarlos. Los retratos de Marta y del padre de Ana María permanecieron en sus lugares designados, no como recordatorios de dolor, sino como parte de la compleja trama que había tejido sus vidas. A veces, en las noches tranquilas, Ana María se encontraba pensando en Marta con una gratitud serena, reconociendo el papel que aquella mujer buena y silenciosa había jugado en mantener a flote el espíritu de Javier. Y él por su parte llegó a entender al padre de ella no como un villano, sino como un hombre prisionero de su época y de sus propios miedos, un hombre que a su manera equivocada, también había querido proteger a su hija. La gente de la región contaba su historia en voz baja, como se cuentan las leyendas que nacen de la tierra misma. Hablaban de la viuda que regresó para reclamar lo suyo y del capataz que nunca perdió la fe en su tierra. Decían que el amor de ellos era como el café que cultivaban, amargo al principio pero con un sabor profundo y reconfortante que perduraba en el alma. Su unión se convirtió en un faro de esperanza para otros que habían sufrido pérdidas, una prueba viviente de que el corazón humano, al igual que la tierra después de un largo invierno, siempre guarda en su interior la promesa de una nueva primavera, sin importar cuán dura haya sido la helada. Los años pasaron, tiñendo de plata sus cabellos y surcando sus rostros con las líneas de una vida plenamente vivida. Nunca tuvieron hijos propios, pero cada árbol que plantaron, cada cosecha que recogieron, cada familia de la hacienda que prosperó bajo su cuidado, se convirtió en su descendencia. Su legado no fue de sangre, sino de espíritu. Enseñaron a su gente que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino el amor con el que se la cuida, y que la mayor fortaleza de una persona reside en su capacidad para reconstruirse después de haberse roto. En sus últimos años, su lugar favorito era la sombra del gran ceibo que habían plantado. Se sentaban allí en las tardes, con las manos entrelazadas mirando los cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ya no necesitaban hablar mucho. Su silencio estaba lleno de una vida entera de conversaciones, de luchas compartidas y de una paz ganada a pulso. En la quietud de esos momentos, se podía sentir la verdad fundamental de su historia, que el tiempo, que una vez fue su mayor enemigo, se había convertido en su más grande aliado, tejiendo sus vidas de una manera tan íntima y profunda, que era imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Y así, la hacienda que una vez fue el escenario de un amor roto, y un largo duelo, se transformó en el símbolo de la resiliencia del espíritu humano. Demostró que el campo,
con sus ciclos de muerte y renacimiento, guarda las historias más verdaderas, aquellas que el bullicio de las ciudades olvida y que el tiempo no logra borrar. Son historias grabadas en la corteza de los árboles, susurradas por el viento que mece los cafetales, y preservadas en el corazón de la gente que entiende que algunas raíces, una vez que se entrelazan bajo la tierra, están destinadas a crecer juntas hacia el mismo cielo. Si crees que las segundas oportunidades son el verdadero milagro de la vida, y que ninguna historia de resiliencia debe quedar en el olvido, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda el corazón del campo. Y si esta historia ha tocado tu alma, comenta aquí abajo la palabra acento promesa acento. Gracias por escuchar.